Es imposible, señora Elvira, repetía por tercera vez, más para sí mismo que para mí. Su voz era pulida, educada, pero cargada de una certeza que me empequeñecía, que me convertía en una vieja tonta que no entendía su propio cuerpo. Usted lleva en la menopausia casi una década. Sus análisis hormonales lo confirman. Lo que usted siente debe de ser un quiste, quizá un mioma, gases incluso. ¿Pero un embarazo? No. Yo no decía nada. Solo miraba la mancha grisácea y palpitante en la pantalla. Yo no entendía de ecografías, pero entendía mi cuerpo. Entendía esa fatiga que me pesaba en los huesos como una manta mojada, las náuseas matutinas que me recordaban mañanas de 30, 40 años atrás. Entendía esa sensación minúscula, pero obstinada, de vida floreciendo en un jardín que todos juzgaban seco. Ahí, susurré, con la voz ronca. Señalé con la barbilla, pues mis manos estaban aferradas al borde de la camilla, con los nudillos blancos. ¿Qué es eso que parpadea? El doctor. Mateo suspiró, un sonido de paciencia forzada. Ajustó un botón en el aparato, y el silencio de la sala fue súbitamente inundado por un sonido rítmico, rápido, poderoso. Tum, 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 tum. Era el sonido más familiar y al mismo tiempo más impactante que había oído jamás. El sonido de un corazón diminuto, pero innegablemente vivo, latiendo dentro de mí. El rostro del doctor Mateo perdió el color. Apartó el transductor como si hubiera tocado algo sagrado o prohibido. Sus ojos, antes llenos de escepticismo profesional, ahora estaban desorbitados, fijos en los míos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. En ese silencio no sentí alegría, no de inmediato. Sentí un miedo profundo, vertiginoso, como estar al borde de un precipicio. Un miedo que me preguntaba no cómo era posible aquello, sino qué, en el nombre de Dios, iba a hacer ahora. A los 61 años, viuda de un marido vivo, abuela de nietos que apenas me conocían, sola en una casita de adobe en medio de la nada, estaba embarazada. Lo imposible tenía un sonido, y latía con fuerza dentro de mí. Antes de aquel sonido que redefinió mi existencia, mi vida era un camino de tierra, recorrido tantas veces que mis pies conocían cada piedra y cada bache. Mi nombre es Elvira Ramírez de Ortega, y el de Ortega era un fantasma, una formalidad que mantenía por costumbre, como se guarda un vestido viejo que ya no sirve. Rogelio Ortega, mi marido, se había marchado hacía 10 años, no al cielo, sino a los brazos de una mujer en Tepic, que tenía la edad que yo tenía cuando me casé con él. No se llevó gran cosa, algo de ropa, el poco dinero que teníamos en el banco y toda mi confianza en el futuro. Vivo en San Juan Mixtepec, un pueblo polvoriento en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Aquí, el sol es fuerte y la sombra se disputa. Las casas son de adobe, las calles no tienen nombre y las noticias viajan más rápido que el viento. Mi casa es pequeña, con un patio de tierra donde crío algunas gallinas y siembro maíz, frijol y flores de cempasúchil, más por terquedad que por necesidad. Las paredes interiores están encaladas de blanco, pero el tiempo ya las ha amarilleado, manchadas con las sombras de fotografías antiguas que quité para no encarar las ausencias. Mi rostro, el que veía en el trozo de espejo roto colgado detrás de la puerta, contaba la misma historia. Tengo 76 años ahora, pero a los 61 ya parecía tener todos los años del mundo. La piel de mi cara es un mapa de arrugas, cada una marcando una sequía, una cosecha perdida, una noche de llanto. Mi cabello, antes negro como la obsidiana, era una mata de plata atada en un moño apretado en la nuca. Mis ojos, castaños y profundos, cargaban un cansancio que venía del alma, pero eran mis manos las que más hablaban de mí. Eran ásperas, manchadas por el sol y la tierra, con dedos gruesos de tanto amasar queso y tirar de la aguja en los intrincados bordados de los huipiles. Eran manos que habían acunado a 3 hijos, cuidado de un marido, enterrado a mis padres y construido una vida a partir de casi nada. Mis días seguían un ritmo inmutable. Me despertaba antes del sol, cuando el aire todavía era frío y olía a tierra húmeda. Hacía el café, comía una tortilla con sal e iba al patio. Cuidaba de las gallinas, amasaba el queso fresco que vendería en la plaza el fin de semana. Por la tarde, me sentaba en la mecedora del porche, con una cesta de hilos de colores al lado, y bordaba. Los diseños eran siempre los mismos: pájaros, flores, figuras geométricas que mi abuela me enseñó. Cada puntada era una meditación, un momento en que mi mente se vaciaba de preocupaciones.
Mis hijos ya eran hombres, y una mujer hechos y derechos. Miguel, el mayor, vivía en Estados Unidos, mandaba algo de dinero de vez en cuando, y llamaba en los días festivos. Su voz siempre sonaba lejana, no solo por la distancia física. Javier, el de en medio, vivía en Guadalajara, era camionero y tenía su propia familia que mantener. Carmen, la pequeña, mi niña, vivía en la Ciudad de México, trabajaba en una oficina y se avergonzaba un poco de la madre de campo, que hablaba con acento y no entendía de tecnología. Los amaba, pero el amor se había transformado en una especie de eco, un recuerdo de lo que una vez fue fuerte y presente. Yo era, a todos los efectos, una mujer al final del camino, un mueble antiguo en la casa de mi propia vida. La soledad era mi compañera más constante. No era una soledad que gritaba, era silenciosa, pesada, que se sentaba conmigo a la mesa para cenar y me observaba mientras tomaba mi sopa de frijoles, sola. Había aceptado mi destino. El destino de una mujer que ya había dado lo que tenía que dar. Hijos, amor, juventud. Ahora, solo quedaba esperar. ¿Esperar qué? No lo sabía. Quizás solo que el tiempo pasara, como el río seco que atraviesa nuestro valle, esperando una lluvia que tal vez nunca más llegaría. La primera señal fue un capricho, una burla del destino. Empezó con los olores. El fuerte olor del cilantro fresco que picaba para el queso de repente me revolvía el estómago. El aroma del café, que durante 60 años había sido mi primer consuelo de la mañana, se volvió amargo e insoportable. Le echaba la culpa al calor, a la edad. El cuerpo cambia, Elvira, me decía a mí misma, mientras apartaba la taza humeante. Después de cierta edad, todo empieza a funcionar al revés. Luego vinieron los mareos. Una vez, en medio de la plaza del mercado, mientras negociaba el precio de un queso con doña Flor, el mundo me dio vueltas. Los colores de las frutas en los puestos se mezclaron en un borrón. Las voces de la gente se convirtieron en un zumbido lejano. Tuve que apoyarme en mi propio puesto para no caerme. Flor, con sus ojos pequeños y curiosos, me miró con preocupación. «¿Estás bien, Elvira? Estás pálida como un fantasma». «Fue el sol, solo el sol», mentí, abanicándome la cara con la mano. Pero el sol no explicaba la fatiga aplastante que me abatía a media tarde, un sueño tan pesado que apenas podía mantener los ojos abiertos para terminar un bordado. Me quedaba dormida en mi mecedora y despertaba horas después, con el cuello dolorido y un hilo de baba seca en la comisura de la boca, sintiéndome avergonzada y frágil. Mis pechos se volvieron dolorosos, sensibles al roce de la tela áspera de mi blusa. Mis bochornos, que habían sido la banda sonora de mi menopausia, desaparecieron, reemplazados por una extraña sensación de hinchazón, de plenitud. Mi cuerpo, ese territorio familiar y predecible, se estaba convirtiendo en un mapa desconocido. Mi primera confidente fue Inés, mi vecina y amiga desde que éramos niñas que corríamos descalzas por estas mismas calles. Inés era una mujer práctica, de pocas palabras, pero con una sabiduría que no venía de los libros. Le llevé una taza de atole de elote una tarde en que el cielo amenazaba con llover. Nos sentamos en su porche, observando las nubes oscuras acumularse sobre las montañas. Le conté sobre las náuseas, el cansancio. Me escuchó en silencio, su rostro arrugado impasible. «Puede ser la presión, Elvira», dijo al fin, «o el azúcar. Nosotras, las viejas, somos como coches antiguos. Siempre hay una pieza que falla». Me ofreció un té de hojas de aguacate, que decía que era bueno para todo. Lo tomé, pero sabía que no era ni la presión ni el azúcar. Había algo más, algo que una parte de mí se negaba a nombrar. Una noche, no pude dormir. La luna llena entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz pálida. Puse la mano sobre mi vientre. Estaba diferente, más firme. Cerré los ojos y me concentré. Y entonces lo sentí, o quizá lo imaginé, movida por la desesperación y la soledad. Una vibración minúscula, un temblor casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa atrapada en un frasco de cristal. Me faltó el aire. Me senté en la cama, con el corazón desbocado. Imposible. Era la palabra que mi mente gritaba. Locura. Delirio de una vieja solitaria. Pero mi cuerpo, ese cuerpo que había habitado durante 61 años, susurraba otra palabra, una palabra aterradora y milagrosa. Vida. Aquella noche, bajo la luz de la luna, supe que necesitaba una respuesta que no vendría de tés de hierbas ni de consejos de amigas. Necesitaba ir a la ciudad. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera mirarme a los ojos y decirme que estaba loca.
porque la alternativa era simplemente impensable. El viaje a Guajuapan de León era todo un acontecimiento. Para la mayoría de la gente en Mixtepec, ir a la ciudad grande era algo reservado para emergencias o para las grandes fiestas. Para mí, se convirtió en una necesidad urgente. Me desperté incluso antes de que cantara el primer gallo, con la decisión tomada en el insomnio de la noche anterior. Me puse mi mejor vestido, uno de algodón azul que yo misma había bordado con flores amarillas en el cuello. Me recogí el pelo con más esmero de lo habitual y conté el poco dinero que tenía guardado en una lata de galletas. Era suficiente para el pasaje de ida y vuelta del autobús, y con suerte, para la consulta en el centro de salud. El autobús, un vehículo antiguo y ruidoso que parecía unido por fe y alambre, llegó a la plaza del pueblo puntualmente a las 6. El motor roncaba, expulsando un humo negro que olía a diésel y a cansancio. Subí los altos escalones con dificultad, agarrándome con fuerza a la barra de metal. El interior era una mezcla de olores, sudor, maíz, cuero viejo y el polvo que se infiltraba por todas las rendijas. Encontré un asiento junto a la ventana, con el tapizado de vinilo rasgado que dejaba ver la espuma amarillenta. Mientras el autobús se sacudía por el camino de tierra, dejando Mixtepec atrás, observaba cómo el paisaje se transformaba. Los campos secos de maíz daban paso a colinas cubiertas de cactus y árboles retorcidos por la sequía. El sol nacía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, una belleza que cualquier otro día me habría traído paz, pero que aquella mañana solo acentuaba mi ansiedad. Cada bache del autobús parecía resonar dentro de mí. Mantenía una mano protectora sobre mi vientre, un gesto instintivo que intentaba disimular. Miraba a los otros pasajeros, una joven madre con un bebé durmiendo en su rebozo, un anciano con un sombrero de paja cubriéndole la cara, un grupo de muchachos riendo a carcajadas en el fondo. Todos parecían pertenecer a sus propias vidas, mientras que yo me sentía una extraña en la mía. Era una anomalía, un secreto andante. ¿Qué esperaba encontrar en Guajuapan? Una pastilla, un diagnóstico simple que lo explicara todo. Es un desequilibrio hormonal, señora. Cosas de la edad. Rezaba para que fuera eso. Rezaba para que el médico se riera de mi sospecha absurda y me enviara a casa con un remedio para el estómago. La idea de tener razón era aterradora. ¿Cómo podría criar a un niño? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerzas? El mundo había cambiado tanto desde que mis hijos eran pequeños. Yo era una reliquia de otro tiempo. El viaje duró casi 3 horas. 3 horas de pensamientos circulares, de miedos que crecían y se encogían como sombras al mediodía. Cuando el autobús finalmente paró en la bulliciosa terminal de Guajuapan, el ruido de la ciudad me golpeó como una ola. Coches tocando el claxon, vendedores gritando, música a todo volumen saliendo de alguna tienda. Era un mundo diferente, rápido e indiferente. Bajé del autobús con las piernas temblorosas. Le pregunté a una vendedora de fruta dónde estaba el centro de salud. Me indicó la dirección con un gesto vago, sin siquiera levantar la vista. Caminé por las calles abarrotadas, sintiéndome pequeña e invisible. Cada paso hacia aquel edificio blanco de 2 plantas parecía más pesado que el anterior. Estaba caminando hacia una verdad que tenía el poder de destruir la precaria paz que había construido para mí, o de darme un propósito que jamás imaginé que volvería a tener. Me detuve frente a la puerta de cristal, respiré hondo el aire caliente y contaminado de la ciudad, y entré. El viaje físico había terminado. El verdadero viaje apenas comenzaba. El centro de salud era un laberinto de pasillos de color verde claro y olor a desinfectante. Una enfermera de mediana edad, con un rostro cansado pero amable, anotó mi información en una tablilla. Cuando le conté mis síntomas, asintió con la cabeza, sin mostrar sorpresa. «Vamos a tomarle la presión y a sacarle una muestra de sangre, mamá», dijo, llamándome por el término cariñoso que usaban para las mujeres mayores. Sentí un pequeño alivio. No me había tomado por loca. Después de una larga espera en un banco de plástico duro, me llamaron a la consulta del doctor Mateo, y fue allí donde mi alivio se desvaneció. Era demasiado joven, con gafas de montura moderna y un aire de quien sabe todo lo que se aprende en los libros, pero muy poco de lo que la vida enseña. Hojeó mis análisis, con los labios fruncidos. Su presión está un poco alta, señora Ortega, y sus niveles de azúcar también. Nada alarmante, pero tenemos que cuidarlo, dijo, con el tono de un profesor regañando a un alumno. En cuanto a los otros síntomas, náuseas, fatiga, es común en esta etapa de la vida. Su cuerpo se está ajustando a nuevas realidades hormonales. Pero, doctor, insistí, con un hilo de voz, siento algo que se mueve.
Fue entonces cuando sonrió. Una sonrisa condescendiente, casi divertida. Gases, señora. El intestino puede ser muy engañoso. Empezó a escribir una receta. Le voy a recetar algo para la indigestión y unas vitaminas. Coma más fibra y beba mucha agua. Sentí una oleada de rabia mezclada con humillación. No había viajado 3 horas en un autobús destartalado para ser tratada como una vieja hipocondríaca. Me puse de pie, impulsada por la dignidad que me quedaba. Doctor, tuve 3 hijos. Sé la diferencia entre gases y el movimiento de una vida. Mi tono, firme e inesperado, lo sorprendió. Dejó de escribir y me miró de verdad por primera vez. Quizá vio algo en mis ojos. Desesperación, certeza, no sé. Titubeó. Luego suspiró. Mire, señora, es altamente improbable. Científicamente hablando es... Yo no entiendo de ciencia, doctor. Entiendo de mi cuerpo. Lo interrumpí. Hubo un largo silencio. Tamborileó los dedos sobre la mesa, en conflicto. Finalmente, como quien cede a una terquedad infantil, dijo: Está bien, salgamos de dudas. La sala de ecografías está libre. Venga conmigo, pero le advierto que no vamos a encontrar nada. El camino hasta la otra sala fue el más largo de mi vida. Me sentía como una rea yendo a juicio. Y entonces, todo sucedió como en un sueño febril. La camilla, el gel frío, sus palabras, es imposible, y mi insistencia, ¿qué es eso que parpadea? Y el sonido, aquel tum, tum, tum rápido y fuerte que llenó la sala y vació la mente del doctor Mateo de toda su certeza científica. Se quedó paralizado, mirando de la pantalla a mí y de vuelta a la pantalla. Vi el momento exacto en que la arrogancia de su rostro se transformó en asombro y luego en una especie de reverencia. Dios mío, susurró, con voz débil. Yo no sé cómo, pero es real. Hay un latido. Usted está embarazada. Se apartó del aparato. Se pasó la mano por el pelo, desconcertado. Estimación de 8, quizá 9 semanas. Me miró, y por primera vez no vio a una anciana, sino un milagro inexplicable. Esto va a cambiar todo lo que hemos aprendido. Yo no oí el resto. Mis oídos zumbaban, y mis ojos estaban pegados a esa pequeña luz palpitante en la pantalla oscura. La verdad estaba ahí, en blanco y negro, sólida e innegable. No era locura, no era un sueño, era mi cuerpo, un cuerpo de 61 años, considerado estéril y acabado, que había decidido, contra todo pronóstico, crear vida una vez más. El miedo todavía estaba ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora tenía compañía, una chispa de algo que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo, asombro. La enfermera de rostro amable me ayudó a sentarme y me dio un vaso de agua con azúcar. El doctor Mateo, todavía visiblemente afectado, me entregó una orden para más análisis y un frasco de vitaminas prenatales. Tiene que volver en 2 semanas. Este es un caso de altísimo riesgo. Necesitamos monitorearlo de cerca, dijo, con la voz ahora cargada de una seriedad que rozaba el pánico. No me dio una palmadita condescendiente en el hombro. Me trató como si estuviera hecha de cristal. Salí del centro de salud como si estuviera flotando. El sol de la tarde parecía más brillante, los colores de la ciudad más vivos, el ruido del tráfico, que antes me había aturdido, ahora sonaba amortiguado, como si viniera de muy lejos. Tenía la confirmación, el trozo de papel con la imagen borrosa de la ecografía doblado cuidadosamente dentro de mi bolso, pero mi cerebro se negaba a procesar la realidad. El camino de vuelta en el autobús fue lo opuesto al de ida. Si a la ida mi mente era un torbellino de preguntas, a la vuelta era un vacío, un silencio profundo. Me senté en el mismo lugar junto a la ventana, pero no veía el paisaje. Mi mirada estaba perdida en mi propio reflejo en el cristal sucio. Veía el rostro de una anciana, con sus arrugas y su pelo blanco, e intentaba conectar esa imagen con la noticia que llevaba, embarazada. La palabra sonaba extraña, extranjera en mi boca. La joven madre con el bebé en el rebozo volvió a subir al autobús. Esta vez, la observé con otros ojos. Vi la forma en que ajustaba la tela, cómo su cuerpo se curvaba protectoramente alrededor del pequeño bulto. Vi el agotamiento en sus ojos, pero también un amor feroz, instintivo, y me pregunté, ¿todavía tenía yo eso dentro de mí? La paciencia para las noches sin dormir, la fuerza para cargar a un bebé en brazos, la energía para correr detrás de un niño pequeño. Mis pensamientos se volvieron hacia Rogelio. ¿Qué diría él? Probablemente se reiría, me llamaría loca, diría que lo estaba avergonzando. ¿Y mis hijos? Carmen estaría horrorizada. Mamá, ¿qué va a decir la gente? Ya no tienes edad para esto. Javier sería práctico.
¿Y cómo se va a mantener? Miguel, al otro lado de la frontera, quizás se quedaría en silencio, sin saber qué decir. Estaría sola en esto, más sola que nunca. El sol comenzó a ponerse, tiñendo las colinas de la Mixteca de dorado y púrpura. La belleza de esa hora siempre me había conmovido, pero aquella tarde traía una melancolía cortante. Sentí una lágrima solitaria deslizarse por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de alegría. Era una lágrima de agobio. Era el peso del milagro, la carga de lo imposible. Cuando el autobús finalmente paró en la plaza oscura de Mixtepec, yo fui la última pasajera en bajar. El conductor me miró con curiosidad. ¿Todo bien, doña Elvira? Parece que ha visto un fantasma. Forcé una sonrisa. Algo así, hijo, algo así. Caminé por las calles silenciosas hasta mi casa. Las luces de las otras casas parecían pequeñas estrellas en la oscuridad, cada una albergando una vida normal, predecible. Abrí mi puerta, y la casa me recibió con su olor familiar a tierra y madera vieja. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Nada había cambiado, excepto yo. Yo había cambiado irrevocablemente. Me senté en mi mecedora en la oscuridad, sin encender la luz. El silencio de la casa era absoluto, pero por primera vez en 10 años, no estaba completamente sola. Había otro corazón latiendo bajo el mismo techo, y el sonido de ese silencio era ensordecedor. Pasé 2 días en un estado de negación silenciosa. Continué con mi rutina, cuidé de las gallinas, amasé el queso, me senté con mi bordado, como si nada hubiera pasado, pero todo era diferente. Mis movimientos eran más lentos, más cuidadosos. Comía con una atención que nunca había tenido, pensando no solo en mí, sino en el ser diminuto que dependía de mí. El secreto era un peso caliente en mi pecho, y sabía que no podría cargarlo sola por mucho tiempo. Decidí que la primera en saberlo debía ser Carmen, mi hija. A pesar de su velada vergüenza por mi vida sencilla, ella era la única de mis hijos que aún mantenía un hilo de conexión emocional conmigo. Ir al teléfono público del pueblo era otra prueba. Era un aparato viejo, instalado en la pared de la única tienda de abarrotes, y todos los que pasaban podían oír fragmentos de tu conversación. Esperé hasta el final de la tarde, cuando el movimiento disminuía. Marqué el número que sabía de memoria, con las manos sudando frío. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, sonó la voz de Carmen, nítida y apresurada, con el ruido del tráfico de la Ciudad de México de fondo. Soy yo, mi hija. Es mamá. ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! ¿Pasó algo? ¿Estás bien? La preocupación en su voz era genuina, pero siempre venía con una pizca de impaciencia, como si una llamada mía fuera una interrupción en su ajetreada vida. Estoy bien, mentí. Solo quería oír tu voz. Hablamos de trivialidades durante unos minutos. El tiempo, su trabajo, la salud de una tía lejana. Yo posponía el momento, buscando las palabras adecuadas, pero no había palabras adecuadas para el absurdo. Carmen, empecé, con la voz quebrada. Necesito contarte algo, y te pido que me escuches con el corazón abierto, antes de decir nada. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. Respiré hondo, cerré los ojos y lo solté de golpe. Fui al médico en Guajuapán. No me sentía bien, y descubrió que estoy embarazada. La pausa que siguió fue tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Podía oír su respiración, rápida y superficial. ¿Qué? Dijo finalmente, la palabra saliendo como un susurro incrédulo. Mamá, eso no es gracioso. No estoy bromeando, Carmen. ¿Pero cómo? Eso es imposible. Tu edad. Lo sé. Ni el médico se lo creía. Pero es verdad. Lo vi. Oí el corazón. Un error, dijo, con la voz subiendo de tono, al borde de la histeria. Tiene que ser un error. Necesitas una segunda opinión. Es una locura. ¿Qué va a decir la gente? Mamá, por favor, dime que esto es un error. Sus palabras fueron como pequeños cuchillos. ¿Qué va a decir la gente? Esa era su primera preocupación. No mi salud, no mi miedo, sino la vergüenza. La vergüenza de tener una madre que rompía las reglas, que no se comportaba como debía hacerlo una anciana. No es un error, Carmen, respondí, con la voz fría y firme, la decepción dándome una fuerza inesperada. Es la verdad, y no te llamé para pedirte permiso, ni para saber qué pensarán los demás. Te llamé porque eres mi hija, y pensé que quizá podría contar contigo. Pero mamá empezó a llorar. Eran lágrimas de frustración, de vergüenza, no de compasión. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a cuidar de un bebé? Apenas tienes dinero para ti misma. Cada palabra era un golpe, pero un golpe que, extrañamente, me fortalecía. Su reacción me estaba mostrando la cruda verdad. Estaba sola. Sus miedos eran prácticos, válidos, pero desprovistos del calor que yo necesitaba. Ya encontraré la manera, dije, y la frase sonó más valiente de lo que me sentía. Siempre la he encontrado. Colgué el teléfono con una sensación de vacío. El dueño de la tienda, un hombre gordo y curioso llamado Benito, fingía acomodar unas latas en un estante. But yo sabía que lo había oído todo. La noticia comenzaría a extenderse por Mixtepec, como fuego en pasto seco. Volví a casa bajo el cielo estrellado, sintiendo el peso no solo de mi secreto, sino de la soledad que éste había revelado. La reacción de mi hija me había demostrado que este bebé no sería solo un desafío físico y financiero, sería una batalla contra el juicio, contra la vergüenza, y tendría que librarla sola. Benito, el dueño de la tienda, no decepcionó. Al día siguiente, cuando fui al mercado a vender mis quesos, el aire era diferente. Los buenos días que recibí no eran los mismos. Eran más largos, más cargados de significado. Las miradas se detenían en mí, recorriendo mi cuerpo de la cabeza a los pies, como si buscaran una señal visible de mi absurda condición. Las primeras en acercarse fueron las comadres, las señoras que se reunían cerca del pozo para lavar la ropa e intercambiar las noticias del día. Llegaron en grupo, lideradas por Consuelo, una mujer cuya lengua era tan afilada como el cuchillo que usaba para cortar carne. «Elvira, querida, ¿cómo estás?», empezó Consuelo, con una dulzura venenosa. «Oímos que no andas muy bien de salud. Benito nos contó que llamaste a tu hija. Parecías preocupada». Continué acomodando mis quesos en el puesto, manteniendo el rostro impasible. «Estoy bien, Consuelo. Gracias por preguntar». «¿Bien?», se rió, un sonido seco. «Lo que oímos no parece bien. Parece milagro o locura». Las otras mujeres rieron por lo bajo, abanicándose con las manos, con los ojos brillando de malicia. «Dicen que estás esperando un hijo», dijo otra, más directa. «¿Pero cómo, Elvira? Te visitó el Espíritu Santo». La burla era palpable. Me sentí expuesta, diseccionada bajo el fuerte sol de la plaza. Por un momento, quise huir, esconderme en mi casa y no salir nunca más. Pero entonces, miré el rostro de cada una de ellas. Vi la envidia en los ojos de unas, la amargura en los de otras. Vi a mujeres que, como yo, habían sido definidas por sus maridos e hijos, y que ahora, al final de sus vidas fértiles, se sentían tan inútiles como yo me sentía antes. Mi condición, por más extraña que fuera, era una afrenta al orden natural de las cosas, a la resignación que todas ellas habían aceptado. Una rabia fría y tranquila me recorrió la espalda. Levanté la cabeza y miré directamente a Consuelo. Si fue el Espíritu Santo o no, eso es entre Dios y yo, dije, con la voz clara y firme, silenciando las risitas. Pero sí, es verdad, estoy embarazada. La confesión directa las impactó más que cualquier rumor. Se quedaron en silencio, boquiabiertas. «¿Y quién es el padre?», siseó Consuelo recuperándose. «Seguro que no es el fantasma de tu marido». «El padre es lo de menos», respondí, volviéndome para atender a un cliente que se acercaba con cautela. «La madre soy yo, y con eso basta». Aquel día en el mercado fue el inicio de mi exilio social. La gente empezó a evitarme. Las madres apartaban a sus hijos cuando yo pasaba. Los hombres hacían chistes groseros cuando yo no estaba lo suficientemente cerca para oír, pero sí lo bastante alto para que el eco me llegara. Me convertí en la vieja loca, la milagrera. Los niños me señalaban en la calle. Las noches eran las peores. Sola en mi casa, las palabras maliciosas del día volvían para atormentarme. Me acostaba en la cama, con la mano sobre el vientre, y lloraba. Lloraba por la crueldad de la gente, por mi soledad, por el miedo al futuro. Pero en medio de las lágrimas, algo nuevo comenzaba a crecer en mí, algo además del bebé. Era un caparazón, una protección. Sus burlas, en lugar de romperme, me estaban forjando, me estaban enseñando a depender solo de mí misma. El pueblo podía darme la espalda, pero no podían quitarme la verdad que crecía dentro de mí. Cada día sentía cómo la vida se fortalecía, un recordatorio constante de que no era una aberración, era un recipiente de algo que ni la ciencia, ni el chisme, ni la lógica podían explicar. Y esa certeza se convirtió en mi armadura.
En medio del mar de miradas torcidas y susurros malintencionados, había una isla de cordura, la casa de Inés. 2 días después del incidente en el mercado, cuando ya estaba convencida de que el mundo entero se había vuelto en mi contra, oí un golpe firme en mi puerta. Era ella. Inés no dijo nada, solo entró, puso una olla de sopa de pollo caliente sobre mi mesa y me envolvió en un abrazo fuerte y silencioso. En ese abrazo me derrumbé. Lloré todas las lágrimas que había contenido, con el cuerpo temblando por sollozos de alivio y tristeza. Me dejó llorar, acariciándome la espalda con su mano áspera, hasta que no me quedaron más fuerzas. Nos sentamos a la mesa y sirvió la sopa. Comimos en silencio durante un rato. El único sonido era el de las cucharas contra la cerámica. «Debería haber ido contigo a Huajuapán», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de un arrepentimiento que sabía que era genuino. «No tenías cómo saberlo», respondí, con la voz todavía embargada. «Sé lo que están diciendo en el pueblo», continuó, ignorando mi intento de tranquilizarla. «Son un montón de gallinas cacareando porque han visto algo que no entienden». La ignorancia siempre hace mucho ruido. Sus palabras, tan simples y directas, fueron como un bálsamo. No me cuestionó, no dudó de mí, no me miró con lástima. Me miró con la misma amistad inquebrantable que nos unía desde hacía más de 50 años. «¿Te acuerdas, Elvira?», dijo, con sus ojos oscuros fijos en los míos. «Cuando Rogelio perdió todo el dinero de la cosecha en el juego y tuviste que vender las joyas de tu madre para comprar comida para los niños?» Asentí, con el recuerdo aún doloroso. «¿Y te acuerdas cuando la pequeña Carmen se enfermó de sarampión y pasaste 5 noches sin dormir junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente?» Asentí de nuevo. «Y cuando él titubeó, eligiendo las palabras con cuidado, cuando te humilló delante de todos en la fiesta del santo patrón, porque estaba borracho?» El recuerdo de aquella vergüenza me hizo encogerme. Nunca había hablado de eso con nadie, pero Inés siempre lo había sabido. Ella siempre lo veía todo. «Sobreviviste a todo eso, Elvira. Sobreviviste a la pobreza, a la traición, a la humillación, a la soledad. Eres la mujer más fuerte que conozco». Se inclinó sobre la mesa, con una intensidad en su rostro que me cautivó. «¿De verdad crees que vas a dejar que un montón de chismosos te derriben? ¿Crees que no puedes con esto?» No me estaba preguntando, me lo estaba afirmando. Me estaba devolviendo la fuerza que yo misma había olvidado que poseía. «Tengo miedo, Inés», confesé en un susurro. «Tengo miedo de no tener fuerzas. Mi cuerpo ya está cansado». «El cuerpo puede estar cansado», dijo, tomando mi mano. Su piel estaba tan arrugada como la mía, pero su agarre era firme. «Pero tu espíritu, Elvira, tu espíritu acaba de despertar. Y este niño no es una carga. Es la prueba de que todavía te queda mucha vida por vivir». Aquella tarde, en mi sencilla cocina, con una olla de sopa entre nosotras, Inés me dio más que consuelo, me dio perspectiva, me recordó quién era yo, no la vieja abandonada que el pueblo veía, sino una superviviente, una mujer que, una y otra vez, había encontrado fuerzas en las ruinas, y si lo había hecho antes, podría hacerlo de nuevo. La visita de Inés no cambió lo que la gente pensaba de mí, pero cambió la forma en que yo me veía a mí misma. Ya no estaba sola en mi batalla. Tenía un ejército de una sola mujer a mi lado, y eso, lo sabía, marcaría toda la diferencia. La noticia, como yo preveía, viajó por los caminos de tierra, por las líneas telefónicas, y finalmente encontró su camino hasta Tepic. Aproximadamente un mes después de mi visita a Huajuapán, cuando mi vientre comenzaba a mostrar un discreto volumen bajo mi vestido, apareció. Estaba en el patio, alimentando a las gallinas, cuando oí el sonido de un coche deteniéndose frente a mi casa. Era un sonido raro en Mixtepec, y más raro aún en mi calle. Miré por encima del bajo muro de piedras y mi corazón se detuvo. Era un taxi, y de él bajó un hombre que reconocería en cualquier lugar, a pesar del tiempo. Rogelio Ortega. Estaba más viejo, claro. El pelo, antes abundante y negro, ahora era escaso y canoso. Tenía una barriga prominente que antes no existía, y cojeaba un poco al caminar. Pero la arrogancia seguía ahí, en la forma en que se ajustó la camisa, en la sonrisa presuntuosa que esbozó al verme. «Elvira, mujer, cada día estás más guapa», dijo, con la voz melosa que siempre usaba cuando quería algo. No respondí, solo me quedé quieta, con el cubo de maíz en la mano, sintiendo una oleada de hielo recorrer mi cuerpo. ¿Qué quería aquí, después de 10 años de silencio?
Se acercó a la puerta de madera, que crujió al abrirse. ¿No me vas a invitar a entrar? ¿A tomar un vaso de agua? El viaje ha sido largo. En contra de mi voluntad, me aparté y lo dejé pasar. Era la costumbre, la hospitalidad que nos enseñaron desde pequeños. Entró en el patio, mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando una propiedad. Las cosas no han cambiado mucho por aquí, ¿verdad?, comentó, con un tono de desdén. Tú tampoco, respondí, seca. Nos sentamos en el porche, en un tenso silencio. No le ofrecí agua. Esperé a que dijera a qué había venido. He oído un rumor, empezó finalmente. Un rumor muy extraño. Tuve que venir a comprobarlo con mis propios ojos. Dicen por ahí. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Que estás esperando un hijo, una mujer a tu edad. ¿Es verdad? Lo miré, al brillo de curiosidad y cálculo en sus ojos. No estaba allí por preocupación, estaba allí por interés. Era como un buitre, sobrevolando al oler algo inusual, algo que pudiera traerle algún tipo de ventaja. Es verdad, dije, simplemente. Se reclinó en la silla, y un silbido se escapó de sus labios. Dios mío, Elvira. ¿Y cómo? ¿Quién? Me miró de arriba abajo, y un brillo de sospecha apareció en su rostro. Elvira, este hijo, no es mío, ¿verdad? La pregunta era tan absurda, tan egoísta, que una risa amarga se me escapó. ¿Tuyo? Rogelio, no duermes en esta casa desde hace 10 años. ¿Cómo podría ser tuyo? Pareció aliviado, pero pronto su expresión cambió a una de falsa preocupación. Entonces, ¿quién es el padre? ¿Te has buscado otro hombre? ¿Alguien te está ayudando? No necesito la ayuda de ningún hombre, dije, agotándoseme la paciencia. ¿Y quién es el padre no es asunto tuyo? Claro que es asunto mío, se exaltó, poniéndose de pie. Todavía llevas mi apellido. ¿Qué va a pensar la gente? Una Ortega, embarazada de un bastardo a esta edad. Es una vergüenza. Su hipocresía era sofocante. El hombre que me abandonó por otra mujer, que me dejó sin un céntimo, ahora se preocupaba por el honor de su apellido. Perdiste el derecho a preocuparte por lo que hago, o dejo de hacer el día que saliste por esa puerta, Rogelio, dije, levantándome también para encararlo. Ahora, si ya has visto lo que querías, puedes irte. El sol está fuerte, y mis gallinas necesitan agua. Me miró, sorprendido por mi firmeza. El Rogelio que yo conocía estaba acostumbrado a una Elvira que agachaba la cabeza, pero esa Elvira ya no existía. Esto no ha terminado, Elvira, dijo, con voz amenazante. Todavía tenemos que hablar. Se dio la vuelta y se fue, cojeando, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Me quedé en el porche, temblando de rabia y de una adrenalina que no sentía desde hacía años. Sabía que volvería. Su visita no era un punto final. Era el comienzo de una nueva batalla, una que no había previsto. El pasado, que creía haber enterrado, había vuelto para atormentarme. Rogelio no tardó en volver. 2 días después, estaba en mi puerta de nuevo, esta vez sin el taxi. Debía de haber encontrado un lugar donde quedarse en el pueblo, quizá con algún pariente lejano que aún le debía un favor. Esta vez, su tono no era de burla, sino de una seriedad calculada. Tenemos que ser prácticos, Elvira, dijo, sentándose a la mesa de mi cocina sin ser invitado. Puso una carpeta con documentos viejos sobre el mantel de plástico. Esta casa, legalmente, la mitad sigue siendo mía. Nunca nos divorciamos. El aire frío de la mañana pareció helarse aún más. Sabía que tenía razón. En el torbellino de su partida, nunca pensé en el divorcio. Era un proceso caro, complicado, y en mi dolor solo quería que desapareciera. ¿Y qué quieres, Rogelio? ¿Vender tu mitad? Adelante. Dudo que encuentres un comprador para la mitad de una casa de adobe que se cae a pedazos. No seas tonta, dijo, impaciente. No quiero vender. Quiero volver. Lo miré, incrédula. ¿Volver? ¿Aquí? ¿Te has vuelto loco? Piénsalo bien, Elvira, argumentó, con una lógica retorcida. Vas a tener un hijo. Un niño necesita un padre. Necesita una figura masculina. Yo puedo ser esa figura. Puedo ayudarte. Y la gente dejará de hablar. Podemos decir que tuvimos una reconciliación, que el hijo es nuestro, un milagro de nuestro amor. Su descaro me dejó sin aliento. Quería usar a mi hijo, mi milagro, para limpiar su propia reputación, para encontrar un lugar cómodo donde pasar la vejez, ahora que, por lo visto, la vida con la mujer más joven en Tepic ya no era tan dulce. Mientras hablaba, un recuerdo específico, un fantasma que mantenía encerrado, afloró con una claridad dolorosa. Recordé una noche de invierno, muchos años atrás. Javier,
Nuestro hijo mediano tenía fiebre alta. Nos habíamos gastado el último dinero en medicinas. No había nada para comer en casa, excepto un poco de harina de maíz. Yo estaba en la cocina, intentando hacer un atole aguado, cuando llegó Rogelio, borracho. Había cobrado el pago de la cosecha ese día. Le pregunté por el dinero. Necesitábamos comida. Se rió. Dijo que lo había invertido. Más tarde, supe que la inversión había sido una ronda de cervezas para todos sus amigos en la cantina y una partida de cartas que perdió. Esa noche, mientras nuestro hijo ardía en fiebre, los niños y yo cenamos atole de agua y sal. Recuerdo haber mirado su rostro, dormido en la silla, roncando, con el olor a alcohol impregnado en él, y sentir un odio tan puro y frío que me asustó. Me juré a mí misma que nunca más dependería de ese hombre para nada. Ese recuerdo me dio fuerza. Miré al Rogelio sentado frente a mí, con su discurso de ayuda y figura paterna. El mismo hombre, más viejo, más cansado, pero con el mismo egoísmo en el fondo de sus ojos. Tú no sabes nada de ser padre, Rogelio, dije, con la voz baja, pero cortante como el cristal. Ser padre no es solo dar un apellido, es estar presente, es poner la comida en la mesa, es pasar la noche en vela con un hijo enfermo en lugar de estar en una cantina. Nunca fuiste un padre para los hijos que tuvimos juntos. ¿Qué te hace pensar que te dejaría acercarte a este? Retrocedió, sorprendido por mi vehemencia. La mención de su pasado lo desarmó. Eso fue hace mucho tiempo, Elvira. La gente cambia. Algunas cosas no cambian, Rogelio. El barro puede secarse y endurecerse, pero sigue siendo barro. Ahora, por favor, coge tus papeles y sal de mi casa. Me miró con rabia, y la capa de preocupación se desvaneció para revelar la frustración. Te arrepentirás de esto, Elvira. Eres una vieja terca. Ya verás lo difícil que es criar a un hijo sola a esta edad. Vendrás a buscarme, suplicando ayuda. Prefiero suplicarle a Dios por fuerzas que a ti por migajas, respondí. Recogió sus papeles con rabia y se levantó, derribando la silla en el proceso. Salió dando un portazo tan fuerte que un trozo de reboque cayó de la pared. Me quedé sola en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. La batalla se había intensificado. Ya no estaba solo tanteando el terreno, estaba reclamando un territorio que no le pertenecía, y supe, con una certeza aterradora, que no se rendiría tan fácilmente. La tercera visita de Rogelio fue la decisiva. No vino ni temprano por la mañana ni por la tarde, sino al atardecer, la hora en que las sombras se alargan y el mundo parece más vulnerable. No llamó, simplemente abrió la puerta del patio y se detuvo en mi porche, con su silueta oscura recortada contra el cielo anaranjado. Yo estaba sentada en mi mecedora, remendando una pequeña manta de bebé que Inés me había dado. Su visión me hizo detenerme, con la aguja en el aire. Elvira, dijo, con la voz baja y cargada de una emoción que sabía que era falsa. He pensado mucho en lo que dijiste, y tienes razón. Cometí muchos errores. Fui un mal marido, un padre ausente. Me arrepiento de todo. Permanecí en silencio, observándolo. Era una actuación. Estaba interpretando el papel del hombre arrepentido. Pero la gente puede tener una segunda oportunidad, ¿no? Continuó, dando un paso adelante. Estoy viejo, Elvira, y estoy solo. La mujer de Tepic me dejó. Se lo llevó todo. No tengo a dónde ir. Ahí estaba la verdad, finalmente. No era por el niño. No era por mi bienestar. No era por el honor del apellido familiar. Era por él. Estaba desamparado y buscaba un puerto seguro, un lugar donde atracar su barco naufragado. Y mi casa, mi vida, le parecía conveniente. Lo siento por ti, Rogelio, dije. Y era verdad. Sentía una lástima lejana por ese hombre que había desperdiciado tantas oportunidades. Pero tus problemas ya no son asunto mío. Pero la niña, insistió, con la voz adquiriendo un tono de desesperación. Necesita un padre. Puedo ser un buen padre para ella. Puedo empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo. Yo te ayudo con el bebé. Tú me cuidas en mi vejez. Es un buen trato. Eso no es un trato, Rogelio. Es una carga, respondí, con voz dura. Me estás pidiendo que cuide de 2 niños, un bebé y un hombre viejo y egoísta. Y ya no tengo fuerzas para eso. Pasé 30 años de mi vida cuidándote, limpiando tu suciedad, remendando tus errores. Ese tiempo se acabó. Me levanté de la silla, con la manta de bebé en mis manos. Caminé hasta la puerta de mi casa, mi santuario. Esta niña, dije, y por primera vez, la palabra niña
No me sonó aterradora, sino poderosa. No necesita tu presencia para avergonzarse en el futuro. No necesita tu ejemplo para aprender lo que no debe ser. No necesita un padre que solo aparece cuando le conviene. Me miró, y la desesperación se transformó en rabia. No puedes hacer esto, Elvira. Tengo derechos. Aquí no tienes derecho a nada, dije, sintiendo una fuerza que nunca supe que poseía, una fuerza que venía de décadas de dolor y resiliencia, y que ahora era catalizada por la vida que crecía dentro de mí. Los únicos derechos en esta casa son los míos, y los de esta niña. Lo miré fijamente a los ojos, al hombre que un día amé, al hombre que me causó tanto dolor, y ya no sentí nada, ni rabia, ni amor, ni pena, solo un vacío, una liberación. Padre ya tiene, dije, y mi voz resonó en el silencio del atardecer. A mí, y con eso basta. Con eso, entré en casa, y por primera vez en mi vida, le cerré la puerta en la cara a Rogelio Ortega. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo. Fue el sonido de un capítulo que se cerraba para siempre. Me apoyé en la madera, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de triunfo. Afuera, lo oí gritar mi nombre 1, 2 veces, luego, una maldición, y después, el sonido de sus pasos alejándose, derrotados. Esa noche, dormí un sueño profundo y sin pesadillas. Me había enfrentado al mayor fantasma de mi pasado, y había vencido. La puerta que cerré no era solo de madera, era una puerta a mi antigua vida de sumisión y miedo, y supe, con cada fibra de mi ser, que nunca más la abriría. A partir de ese momento, el futuro, por más incierto y aterrador que fuera, era solo mío. Con Rogelio fuera del camino, me quité un peso de encima, pero otros permanecían. El embarazo, que en los primeros meses había sido más un concepto abstracto, una noticia impactante, comenzó a convertirse en una realidad física, innegable. Mi rutina, antes tan inmutable, tuvo que doblegarse a las necesidades de un cuerpo en transformación. Despertar por la mañana se convirtió en una negociación. Las náuseas habían disminuido, pero fueron reemplazadas por un dolor constante en la parte baja de la espalda, un ardor en el estómago y un cansancio que parecía infiltrarse en mis huesos. Amasar queso, un trabajo que hacía de forma casi automática, ahora requería pausas frecuentes. Cargar los cubos de leche parecía una tarea hercúlea. Mi vientre crecía, lenta pero firmemente. Era extraño ver mi cuerpo cambiar de esa manera de nuevo. Las estrías plateadas de mis embarazos anteriores ahora tenían la compañía de una piel estirada y brillante. Me miraba en el espejo roto y veía una figura que no reconocía, el rostro de una abuela sobre el cuerpo de una madre. Era una contradicción viva, y tenía que aprender a habitar esta nueva forma. El pueblo, después del shock inicial y del drama de la visita de Rogelio, se asentó en un estado de observación cautelosa. La burla abierta disminuyó, reemplazada por una curiosidad mórbida. Me observaban desde lejos, como si fuera un fenómeno de la naturaleza, un árbol que florece fuera de temporada. Las mujeres en el mercado ya no hacían chistes, pero sus ojos seguían cada movimiento mío, midiendo el tamaño de mi vientre, notando mi dificultad para agacharme. Inés era mi roca. Venía casi todos los días, trayendo un plato de comida, ayudando a alimentar a las gallinas, o simplemente sentándose conmigo en el porche mientras yo bordaba. No me trataba como a una inválida, pero entendía mis limitaciones. «Necesitas descansar más, Elvira», decía, quitándome de las manos la cesta de ropa pesada. «Deja que yo lleve esto al pozo». «Todavía puedo trabajar, Inés», protestaba, por puro orgullo. «Sé que puedes», respondía, con su sabiduría práctica, «pero guardar fuerzas ahora es el trabajo más importante que tienes». Las visitas a Guajuapán se convirtieron en una rutina cada 2 semanas. El doctor, Mateo, el joven médico, se había convertido en mi guardián a regañadientes. Me trataba con una mezcla de fascinación científica y preocupación genuina. En cada consulta, medía, examinaba, escuchaba el corazón del bebé con una concentración que rozaba la obsesión. «Todo parece estar increíblemente normal», decía, siempre con un tono de sorpresa. «La presión está controlada. El bebé está creciendo al ritmo adecuado. Es extraordinario». Me llenaba de recomendaciones. No cargar peso, comer más verduras, tomar las vitaminas religiosamente. Lo escuchaba con atención, aunque sabía que mi realidad no me permitía seguir todas las reglas. No podía simplemente dejar de trabajar. El queso y los bordados eran mi único sustento. Me adapté. Empecé a hacer quesos más pequeños,
más fáciles de manejar. Bordaba sentada con cojines en la espalda para aliviar el dolor. Caminaba más despacio. Cada día era un pequeño acto de resistencia y adaptación. En medio de las incomodidades, también había momentos de pura magia. Sentir la primera patada real, no una vibración, sino un toque definido, de dentro hacia afuera. Fue en medio de la noche. Estaba acostada, y el movimiento me despertó. Puse la mano sobre el lugar y esperé. Y vino de nuevo, una pequeña sacudida contra mi palma. Una lágrima de alegría, la primera desde que todo comenzó, se deslizó por mi mejilla. Era una comunicación, un saludo del pequeño ser que compartía mi cuerpo. En ese momento, todas las dificultades, todo el juicio, todo el miedo, parecieron pequeños ante esa verdad innegable. Había una vida allí, una vida que me había elegido, y yo haría cualquier cosa para protegerla. Esa nueva rutina no era solo sobre el cuerpo, era sobre el alma acostumbrándose a un nuevo propósito. La comunidad podía mantener su distancia, pero la vida en un pueblo pequeño tiene estas cosas. La individualidad es una ilusión. Nuestras vidas están entrelazadas, queramos o no. Y fue de un rincón inesperado de donde vino un gesto de ayuda que comenzó a cambiar sutilmente la marea de la opinión pública. Sofía era nieta de una de las comadres que más se burlaron de mí al principio. Una joven de unos 20 y pocos años, que había tenido un hijo sola 2 años antes y había enfrentado su propio escándalo a menor escala. Era callada, con ojos grandes y tristes, y generalmente se mantenía aislada, llevando la marca de madre soltera, en un lugar donde eso todavía era una vergüenza. La veía a veces en el mercado, comprando fruta, con su hijo pequeño aferrado a su falda. Intercambiábamos saludos educados con la cabeza, un reconocimiento silencioso de 2 mujeres que vivían al margen. Un día, yo volvía del pozo, cargando un cubo de agua, no tan lleno como antes, pero aún así pesado. Caminaba despacio, deteniéndome cada pocos pasos para recuperar el aliento. Sofía estaba sentada en el umbral de su puerta, observándome. Cuando pasé frente a su casa, se levantó. «Déjeme ayudarla, doña Elvira», dijo, en voz baja. Me sorprendí. «No es necesario, mi hija. Yo puedo». «Por favor», insistió, y había una firmeza en su voz que me hizo ceder. Tomó el cubo de mi mano con una facilidad que yo ya no poseía y caminó a mi lado hasta mi casa. Puso el cubo cerca de la puerta de la cocina y se dio la vuelta para irse, como si estuviera avergonzada. «Espera», le dije. «Entra. Tómate un vaso de agua fresca». Dudó, luego asintió. Nos sentamos en silencio por un momento. «¿Por qué me ayudaste?», pregunté finalmente. «A tu abuela no le gustaría saberlo». Sofía se miró las manos, entrelazadas en su regazo. «Mi abuela habla mucho, pero no sabe nada», dijo, con una suave amargura. «Cuando Mateo nació, nadie me ayudó. Todos me miraban como si fuera basura. Decían que había deshonrado a mi familia». Levantó los ojos y se encontró con los míos. «Sé cómo es. Sé lo que es sentir todas las miradas sobre ti. Y creo que lo que usted está haciendo es valiente». La palabra valiente me golpeó. Nadie había usado esa palabra. Loca, sí. Vergonzosa también. ¿Pero valiente? No soy valiente, Sofía. Solo estoy tratando de sobrevivir. A veces es lo mismo, respondió, con una sabiduría que no correspondía a su edad. A partir de ese día, Sofía se convirtió en una presencia silenciosa, pero constante, en mi vida. Aparecía 1 o 2 veces por semana. A veces, traía un pan dulce que había horneado. Otras, ayudaba a barrer el patio o a cargar leña. Nunca se quedaba mucho tiempo, y hablábamos poco, pero su compañía era un consuelo inmenso. Su actitud no pasó desapercibida. La gente la veía, la nieta de Consuelo, la mayor chismosa del pueblo, ayudando a la vieja embarazada. El gesto de Sofía, tan simple, comenzó a plantar una semilla de duda en la mente de algunos. Quizá no era una aberración, quizá solo era una mujer que necesitaba ayuda. Una tarde, la propia Consuelo pasó por mi casa, mientras Sofía me ayudaba a recoger unos tomates. Se detuvo, miró a su nieta con el ceño fruncido, pero no dijo nada, solo negó con la cabeza y siguió su camino. Fue una pequeña victoria, pero para mí pareció inmensa. La mano tendida de Sofía me enseñó una lección importante. La bondad a menudo viene de donde menos se espera, de personas que conocen el dolor y la soledad de primera mano. Ella no me veía como un milagro o un escándalo, me veía como una mujer, como una futura madre, y esa simple humanidad era el regalo más precioso que alguien podía darme. Las noticias de mi condición,
llevadas por el viento del chisme y las líneas telefónicas, finalmente cruzaron la frontera. Un domingo por la noche, sonó para mí el teléfono de la tienda de Benito. Era Miguel, mi hijo mayor, llamando desde California. Su voz, siempre distante, sonaba tensa y preocupada. Mamá, Carmen me llamó. Me contó una historia que no puedo creer. ¿Es verdad, mamá? Lo que me dijo. Si te dijo que estoy embarazada, entonces es verdad, hijo mío. Hubo un largo silencio al otro lado, llenado solo por el zumbido de la llamada internacional. Podía imaginármelo, en su casa suburbana, con su esposa estadounidense y sus hijos que apenas hablaban español, tratando de procesar la noticia. Pero, ¿cómo? ¿Y quién? Mamá, eso es peligroso. Tu salud. ¿Qué dijo el médico? La reacción de Miguel era diferente a la de Carmen. Donde ella vio vergüenza social, él vio un problema práctico, una crisis logística. Era el hijo varón, el proveedor, incluso a distancia. Su preocupación era por los riesgos, los costos, mi capacidad física. El médico dice que es un milagro, pero que necesito cuidarme. Respondí, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Estoy haciendo lo que me manda. ¿Y el dinero, mamá? ¿Cómo te las vas a arreglar? Un bebé cuesta caro, pañales, leche, médicos. Encontraré la manera, Miguel. Siempre lo he hecho. Eso no es una respuesta, dijo, con la voz subiendo un tono, la frustración evidente. No puedes hacer esto sola. Es irresponsable. La palabra irresponsable me hirió. Yo, que había dedicado mi vida a ser responsable de ellos, ahora era acusada de ser lo contrario. Irresponsable habría sido rendirme, repliqué, con la voz fría. Este niño va a nacer, con o sin tu aprobación. No te llamé para pedir permiso, y no lo haré ahora. Suspiró, un sonido largo y cansado. No estoy tratando de prohibírtelo, mamá. Estoy preocupado. Mira, yo voy a mandar más dinero, el doble de lo que mando normalmente. Úsalo para los médicos, para comprar las cosas del bebé. Y por favor, cuídate. No hagas ningún esfuerzo. El gesto era generoso, y sentí una punzada de gratitud. Pero había algo en la forma en que ofreció el dinero que me molestó. Era como si estuviera tratando de resolver el problema, de borrar el inconveniente con dólares. Era más fácil enviar dinero que ofrecer un apoyo emocional real, que tratar de entender lo que me estaba pasando. Gracias, hijo mío. El dinero ayudará, dije, con voz neutra. Y, ¿mamá? Titubeó. Cuando nazca el bebé, avísame. Yo intentaré ir de visita. La promesa era vaga, no un compromiso. Estaba a miles de kilómetros de distancia, inmerso en su propia vida, en sus propios problemas. Mi embarazo era una complicación, una extrañeza que intentaba gestionar de la mejor manera que sabía, con pragmatismo y dinero. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Mis hijos, cada uno a su manera, reaccionaban desde sus propias vidas, desde sus propios miedos. Carmen, con miedo al juicio. Miguel, con miedo a la carga práctica. Ninguno de ellos parecía capaz de compartir mi asombro, mi miedo, mi alegría vacilante. La llamada del norte confirmó lo que ya sabía. El dinero de Miguel pagaría médicos y pañales, pero no compraría la compañía en las largas noches que vendrían, ni calmaría los miedos que me asaltaban en la oscuridad. Este viaje tendría que recorrerlo con mis propios pies, sostenida por mi propia fuerza y por la amistad improbable de una vecina y una joven madre soltera. A medida que pasaban los meses y mi vientre se convertía en una presencia prominente y redonda, un instinto antiguo, que creía haber olvidado, comenzó a despertar. El instinto de preparar el nido. Mi pequeña casa de adobe necesitaba prepararse para recibir una nueva vida. Comencé por las cosas pequeñas. Limpié la habitación del fondo, que durante años había servido como almacén de trastos y recuerdos, con una energía que me sorprendió incluso a mí misma. Tiré cajas viejas, reparé el cristal roto de la ventana, encalé las paredes con una pintura blanca y fresca que iluminó la estancia. El olor a cal húmeda me recordaba cuando preparé la misma habitación para Miguel, hace tantos años. Inés me trajo una cuna de madera antigua, que había sido suya y de sus hijos. Estaba polvorienta y la madera desgastada, pero era sólida y fuerte. Pasé una tarde entera lijándola y dándole una capa de barniz, hasta que brilló bajo el sol. La coloqué en la esquina de la habitación recién pintada, y por primera vez, la llegada del bebé pareció concreta, real. Pero la preparación más significativa no fue con pintura ni madera, sino con hilo y aguja. En lugar de bordar los huipiles para vender, comencé a trabajar en piezas para el bebé.
Mis manos, que conocían tan bien los diseños tradicionales, ahora se movían con un propósito diferente, más íntimo. Me senté en mi mecedora en el porche, con el vientre apoyado en el regazo, y comencé a tejer una pequeña manta. Elegí los hilos más suaves que pude encontrar, de algodón blanco y amarillo claro. No seguí un patrón. Dejé que mis dedos y mi corazón me guiaran. Pequeños soles, lunas y estrellas comenzaron a aparecer en la tela. Cada puntada era una oración, un deseo. Una puntada por la salud, otra por la felicidad, una puntada para que este niño se sintiera amado, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Mientras bordaba, las mujeres del pueblo que pasaban por la calle aminoraban el paso. Me veían, ya no con burla, sino con una curiosidad silenciosa. Veían mis manos arrugadas trabajando con una delicadeza y un amor innegables. La visión de una abuela preparando el ajuar para su propio hijo era algo que no podían categorizar. No encajaba en el chisme ni en el escándalo. Era simplemente un acto de maternidad. Sofía venía a sentarse conmigo a veces, con su hijo pequeño jugando a nuestros pies. Me observaba trabajar, con sus ojos grandes y pensativos. «Es precioso, doña Elvira», dijo un día, tocando el borde de la manta. «Usted tiene manos mágicas». «No son mágicas, mi hija, son manos de madre», respondí sonriendo. Hice pequeñas camisas de algodón, con diminutos pájaros bordados en el cuello. Hice un gorro para proteger del sereno de la noche. Cada pieza era una promesa, un vínculo que tejía entre mí y el ser que aún no conocía, pero que ya amaba con una ferocidad que me sorprendía. Aquellos actos de preparación eran mi refugio. Cuando el miedo me asaltaba por la noche, cuando el dolor de espalda me impedía dormir, me levantaba e iba a la sala, tomaba mi bordado y trabajaba bajo la débil luz de un quinqué. El movimiento rítmico de la aguja me calmaba, me centraba. No estaba solo tejiendo hilos de algodón, estaba tejiendo mi coraje, mi esperanza, mi futuro. Estaba construyendo, puntada por puntada, un mundo de amor y acogida para mi hija, un mundo que sería lo suficientemente fuerte como para protegerla de cualquier juicio o susurro del exterior. Una tarde lluviosa, cuando el cielo gris parecía presionar el techo de mi casa, la soledad me tomó por sorpresa. La lluvia me impedía sentarme en el porche, y el trabajo doméstico ya estaba todo hecho. Fui a la habitación del fondo, ahora la habitación del bebé, y la quietud del lugar, con la cuna vacía esperando, me llenó de una profunda melancolía. Abrí el viejo baúl de madera que estaba a los pies de mi cama, algo que no hacía desde hacía años. Subió el olor a naftalina y a tiempo, y allí dentro, cuidadosamente envueltos en un paño blanco, estaban los recuerdos de mis otros hijos. Saqué un pequeño zapatito de lana que había sido de Miguel, una maraca que a Javier le encantaba, un vestidito descolorido que había pertenecido a Carmen. Sostuve los pequeños objetos en mis manos, y los recuerdos llegaron en una avalancha. Recordé el peso de Miguel en mis brazos, un bebé fuerte y sano. Recordé la risa de Javier, que llenaba la casa de alegría. Recordé el fino cabello de Carmen, que trenzaba con cintas de colores. Eran recuerdos dulces, pero teñidos de una tristeza punzante. ¿Dónde estaban esos niños ahora? Eran adultos, extraños con sus propias vidas, conectados a mí por un hilo de obligación y memoria lejana. El amor que sentía por ellos era inmenso, pero parecía un amor que viajaba por una carretera de un solo sentido. Encontré una fotografía antigua, en blanco y negro. Yo, mucho más joven, con una sonrisa cansada, sosteniendo a Carmen en brazos. Rogelio estaba a mi lado, con un brazo rodeándome, sonriendo a la cámara. Por un instante, recordé cómo era tener una familia, una unidad, aunque fuera imperfecta. Una pregunta aterradora se formó en mi mente. ¿Sería capaz de hacerlo todo de nuevo? Y, más importante, ¿sería justo para esta nueva niña? No tendría un padre, no tendría hermanos cerca, tendría una madre que ya era una abuela, con la energía y la paciencia desgastadas por el tiempo. Miraba mis manos temblorosas, las venas hinchadas, y me preguntaba si tendrían la firmeza necesaria para sostener a un bebé, para cambiar un pañal en medio de la noche, para sostener los primeros pasos. El miedo que sentí en ese momento era diferente a todos los demás. No era el miedo al juicio, ni el miedo financiero, era el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, a no tener la fuerza, la salud, el tiempo. Esa era la palabra que más me atormentaba. ¿Cuánto tiempo tendría con esta niña? ¿La vería crecer? ¿Estaría allí para su primer día de escuela? ¿Para su primera desilusión amorosa? ¿Para su boda?
Las lágrimas llegaron, silenciosas y pesadas. Eran lágrimas de duda, de vulnerabilidad. Me sentí terriblemente vieja, frágil e inadecuada para la tarea monumental que me esperaba. Abracé el vestidito de Carmen contra mi pecho, y en ese momento sentí un fuerte movimiento dentro de mi vientre, una patada vigorosa, como si la niña protestara contra mi tristeza, recordándome su presencia, su fuerza. Respiré hondo, secándome las lágrimas. Los recuerdos eran pesados, y las dudas eran reales, pero la vida dentro de mí también era real, y no me estaba pidiendo que fuera la madre joven y llena de energía que fui un día. Me estaba pidiendo que fuera la madre que era ahora, una mujer marcada por la vida, pero también forjada por ella, con una sabiduría y una resiliencia que no poseía en mi juventud. Guardé los recuerdos de nuevo en el baúl, con cuidado. El pasado era parte de mí, pero no podía ser mi guía. Este era un nuevo viaje, con un nuevo mapa, y tendría que aprender a leerlo un día a la vez, confiando no en la fuerza que había perdido, sino en la que acababa de encontrar. Las últimas semanas del embarazo fueron un tiempo extraño, una especie de limbo. Mi cuerpo estaba pesado, lento, cada movimiento era un esfuerzo. Dormir se convirtió en una tarea casi imposible, una búsqueda incesante de una posición que no me dejara sin aliento o con dolor. Vivía en un estado de espera constante, atenta a cada señal, a cada punzada, pero, al mismo tiempo, una calma peculiar se instaló sobre mí y sobre el pueblo. Mi embarazo, que había sido el escándalo del año, se había convertido en parte del paisaje. La gente se acostumbró a ver mi silueta redonda caminando lentamente hacia el mercado. La hostilidad se había disipado, reemplazada por algo que se asemejaba a respeto, o quizá solo un asombro mudo. Las mujeres mayores, que antes me miraban con desprecio, ahora me ofrecían consejos no solicitados. «Bebe té de hoja de frambuesa. Es bueno para el parto», decía una. «Camina mucho. Ayuda al bebé a acomodarse», recomendaba otra. Era su manera de conectar, de tratar de entender lo incomprensible a través de los rituales familiares de la maternidad. Yo les agradecía a todas, aunque ya supiera todo aquello. El doctor Mateo, en Guajuapán, estaba cada vez más ansioso. Había programado una cesárea, insistiendo en que un parto normal a mi edad sería demasiado arriesgado. «No podemos correr ningún riesgo, doña Elvira. Ninguno». Yo acepté, aunque una parte de mí sentía una punzada de decepción. Quería la experiencia completa, la batalla del parto, pero la razón me decía que confiara en el médico que, a pesar de su escepticismo inicial, se había convertido en un aliado cuidadoso. Sofía e Inés se turnaban para asegurarse de que nunca estuviera realmente sola. Inés cocinaba para mí, mientras Sofía hacía las tareas más pesadas. Habían organizado una especie de calendario de vigilancia, sin que yo lo pidiera. Una tarde, las tres estábamos sentadas en el porche. El sol estaba cálido, y soplaba una brisa suave que traía el olor a tierra seca. Yo bordaba las últimas puntadas en un gorro, mientras Inés desgranaba frijoles y Sofía observaba a su hijo perseguir una mariposa en el patio. «¿Ya has elegido un nombre?», preguntó Inés, sin levantar la vista de su tarea. Pensé por un momento. «Me gusta Luz», dije. «O Sol. Algo que signifique luz, esperanza». «Luz es bonito», dijo Sofía sonriendo. «Luz de Ortega». «No», la corregí, con una tranquila firmeza. «Luz Ramírez. Solo mi apellido. No necesita el apellido de un hombre que nunca formará parte de su vida». Inés y Sofía se miraron, y vi un brillo de admiración en sus ojos. Ese pequeño acto de nombrar a mi hija solo con mi apellido era una declaración de independencia, de autosuficiencia. Esa tarde sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La batalla con el juicio del pueblo estaba, en su mayor parte, ganada. La batalla con mi pasado y con Rogelio estaba cerrada. La batalla con mis propias dudas, aunque todavía presente, estaba bajo control. Todo estaba listo. La habitación, la ropa, mi corazón. Estaba en la calma antes de la tormenta, en el momento de silencio antes del gran evento que lo cambiaría todo. Miré mi patio, las montañas a lo lejos, a las dos mujeres que se habían convertido en mi familia. Y por primera vez, no sentí miedo de lo que estaba por venir. Sentí una expectación, una disposición. El tiempo de espera estaba casi al final. La vida estaba a punto de comenzar. Comenzó en medio de la noche, 3 días antes de la cesárea programada. No fue un dolor agudo, sino una presión sorda, una contracción que endureció mi vientre como una piedra. Conocía esa sensación. Mi cuerpo,
En contra de las órdenes del médico y las expectativas de la ciencia, estaba decidiendo por sí solo que había llegado la hora. A la primera contracción le siguió otra. 20 minutos después, me levanté de la cama con dificultad, con la respiración entrecortada. Fui a la ventana y miré la oscuridad del pueblo. Un perro ladró a lo lejos. Todo estaba en silencio, dormido, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de mi pequeña casa. Me tranquilicé. Sabía que todavía no había motivo para el pánico. Cogí la pequeña bolsa que ya había dejado preparada, con algo de ropa para el bebé y para mí, y la puse cerca de la puerta. Me senté a la mesa de la cocina y esperé, midiendo el tiempo entre las contracciones. Cuando comenzaron a venir cada 10 minutos, supe que no podía esperar más. Salí de casa y caminé, bajo el cielo estrellado, hasta la casa de Inés. Llamé a su puerta con la fuerza que me quedaba. Abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Llevaba una bata y tenía el pelo revuelto. Una mirada a mi rostro fue suficiente. Llegó la hora, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mientras Inés se vestía, mandó a su nieto mayor, un muchacho de 16 años, a despertar al señor Rodríguez, el único hombre del pueblo que tenía una camioneta vieja y que hacía fletes a Guajuapan. El viaje en la camioneta del señor Rodríguez fue un borrón de dolor y oscuridad. Yo estaba acostada en la parte de atrás, sobre un montón de mantas que Inés había dispuesto, mientras ella me sostenía la mano. El camino de tierra, que durante el día era simplemente incómodo, por la noche se convirtió en un instrumento de tortura. Cada bache coincidía con una contracción, intensificando el dolor a un nivel casi insoportable. Inés me hablaba en voz baja y tranquila, recordándome que respirara. Respira hondo, Elvira, como una ola. Deja que venga y se vaya. Su presencia era mi ancla en ese mar de dolor. Miraba las estrellas, brillantes e indiferentes en el cielo oscuro. En medio de una contracción particularmente fuerte, pensé en todas las mujeres que habían pasado por esto. Mi madre, mi abuela, generaciones y generaciones de mujeres, cuyos cuerpos conocían ese ritmo de dolor y creación. Me sentí parte de algo antiguo, poderoso y universal. El dolor me conectaba a ellas. Llegamos a Guajuapan, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a despuntar en el horizonte. El señor Rodríguez paró frente al centro de salud, e Inés corrió adentro, gritando por ayuda. Pronto, estaba en una silla de ruedas, siendo llevada a toda prisa por los pasillos de color verde claro. Una enfermera llamó al doctor Mateo a su casa. Llegó 20 minutos después, con el pelo mojado y una expresión de pánico y adrenalina en el rostro. «Le dije que esperáramos a la cesárea», exclamó, mientras me examinaba. «Está con 8 centímetros de dilatación. No hay tiempo para la cirugía. Vamos a tener que atender el parto aquí. Ahora». Me llevaron a la sala de partos. Las luces brillantes, los sonidos de los aparatos, el movimiento apresurado de las enfermeras. Todo era un caos a mi alrededor, pero en el centro de todo había una extraña claridad. Mi cuerpo sabía qué hacer. El dolor era inmenso, una fuerza de la naturaleza que me partía por la mitad, pero no era destructivo, era productivo, era el dolor del nacimiento. Inés estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, con el rostro sudoroso y tenso, pero con los ojos firmes. «Tú puedes, Elvira. Eres fuerte. Trae a tu hija al mundo». El viaje físico en la camioneta había terminado. Ahora, el viaje final, el más difícil, estaba comenzando. Y tendría que encontrar, en algún lugar profundo de mi cuerpo cansado de 61 años, la fuerza de una mujer en la plenitud de su vida. La sala de partos era un mundo aparte, un escenario iluminado donde el tiempo parecía haberse detenido. Las voces del doctor Mateo y de las enfermeras se convirtieron en un zumbido lejano, un telón de fondo para la sinfonía de esfuerzo y dolor que consumía todo mi ser. La única presencia real, además del dolor abrumador, era la de Inés. Su mano en la mía era un punto de contacto con la realidad, su rostro el único faro en medio de la tormenta. «Fuerza, Elvira. Una vez más. Empuje». La voz del doctor Mateo era urgente, tensa. Veía la concentración en su rostro, las gotas de sudor en su frente. Ya no era el joven médico escéptico, era un hombre que presenciaba lo imposible y trataba, desesperadamente, de asegurarse de que todo saliera bien. Reuní cada gramo de fuerza que me quedaba, una fuerza que venía de años de trabajo duro, de cargar cubos de agua, de amasar queso, de resistir. Empujé con un grito que parecía venir de las profundidades de la tierra, un sonido animal, primitivo,
la máxima expresión de un cuerpo llevado a su límite absoluto. El mundo se estrechó a un único punto de esfuerzo. Ya no había pueblo, ni chismes, ni Rogelio, ni soledad. Solo había ese momento, ese acto de dar a luz, y entonces, en medio de una última ola de dolor punzante, sentí una liberación, un alivio súbito, una ligereza, y en el silencio que siguió a mi grito, oí el sonido más hermoso y transformador del mundo. Un llanto, no un llanto débil, sino un llanto fuerte, vigoroso, lleno de vida y de indignación por haber sido arrancado de un mundo cálido y oscuro. «¡Es una niña sana!», anunció el doctor Mateo, con la voz embargada de emoción y alivio. Una de las enfermeras la envolvió en un paño blanco y la puso sobre mi pecho, y allí todo el cansancio, todo el dolor, desaparecieron. Miré a ese pequeño ser, el rostro arrugado y rojo, los ojos bien cerrados, la boca abierta en el llanto que llenaba la sala. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía un mechón de pelo negro y liso, mojado. Sus pequeños dedos se cerraron instintivamente alrededor del mío. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de un amor tan abrumador, tan puro, que parecía demasiado grande para caber en mi pecho. «Mi hija», susurré. «Luz, mi pequeña Luz». Inés lloraba silenciosamente a mi lado. El doctor Mateo se apartó, quitándose los guantes, y lo vi secarse los ojos con el dorso de la mano. Las enfermeras se movían a mi alrededor, pero yo no las veía. Mi mundo entero estaba concentrado en ese pequeño bulto caliente y lloroso sobre mi pecho. Dejó de llorar y abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, y parecían mirar directamente a mi alma. En esa mirada no vi solo a una recién nacida. Vi mi futuro, vi mi propósito, vi la respuesta a todas las preguntas que me habían atormentado. El pueblo podía llamarlo milagro, los médicos podían llamarlo anomalía médica, pero para mí, en ese momento, ella era simplemente mi hija, la prueba viviente de que a la vida no le importa la edad, ni la lógica, ni las expectativas. La vida simplemente es. Y me había dado el regalo más extraordinario de todos, una segunda oportunidad, no para revivir el pasado, sino para construir un futuro completamente nuevo. 2 días después, el señor Rodríguez vino a buscarnos al centro de salud. El viaje de vuelta a Mixtepec fue lo opuesto a la caótica ida. El sol de la mañana era suave, y la camioneta parecía deslizarse por la carretera, como si hasta la tierra estuviera tratando a mi hija con cuidado. Esta vez iba delante, con Luz durmiendo tranquilamente en un rebozo que Inés me había prestado, su pequeño cuerpo, un peso cálido y reconfortante contra mi pecho. Cuando entramos en el pueblo, noté la diferencia de inmediato. No había susurros, no había miradas de reojo. La gente dejaba lo que estaba haciendo, barrer la acera, charlar en la plaza, y simplemente nos miraba pasar. Había un silencio en el aire, pero no era un silencio de juicio, era un silencio de asombro, de respeto. La noticia del nacimiento de una niña sana, de un parto difícil pero exitoso, se había extendido como un evangelio. Lo imposible se había hecho carne y hueso. Ya no era la vieja loca, era la madre del milagro. Al llegar a casa, me encontré con una sorpresa. La puerta de mi casa estaba adornada con una guirnalda de flores silvestres, y en mi porche había pequeños regalos. Una gallina, dejada en una cesta por una vecina, un saco de frijoles de otra, un pan dulce, todavía caliente, de Sofía, y un pequeño chal de lana, dejado anónimamente. Supe después que lo había tejido Consuelo, la misma mujer que había liderado las burlas contra mí. Me quedé en el porche, con Luz en mis brazos, y las lágrimas llenaron mis ojos. Eran gestos sencillos, del campo, pero significaban el mundo. Eran una disculpa, una aceptación, un abrazo de la comunidad que antes me había rechazado. En los días siguientes, un flujo constante pero discreto de visitantes llegó a mi puerta. Las mujeres venían en pequeños grupos, ya no para chismear, sino para ver a la bebé. Entraban de puntillas en la habitación recién pintada y miraban a Luz durmiendo en la cuna de madera. «Es preciosa, Elvira», susurraban. «Una bendición de Dios». Traían caldos, frutas, consejos. Compartían sus propias historias de parto, creando un lazo de maternidad que trascendía la extrañeza de mi situación. Yo las recibía con una sonrisa cansada pero agradecida. La hoguera de la curiosidad inicial se había transformado en el calor de la solidaridad. El doctor Mateo vino de Guajuapan una semana después,
con la excusa de una visita de seguimiento. Examinó a Luz con un cuidado paternal, con el rostro aún marcado por una fascinación que no podía ocultar. «Voy a escribir un artículo sobre este caso, doña Elvira», dijo, mientras medía la cabeza de la bebé. «Con su permiso, claro. La gente necesita saberlo. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre la biología humana». «Escriba lo que quiera, doctor», respondí. «Para usted es ciencia. Para mí es mi hija». Sonrió, una sonrisa genuina, finalmente desprovista de toda arrogancia. «Sí, señora. Por encima de todo, es su hija». En aquellas primeras semanas, mi casa, antes un refugio de soledad, se convirtió en un centro de peregrinación silenciosa. El pueblo, que antes me había juzgado, ahora me protegía. Si algún forastero hacía una pregunta indiscreta, era recibido con miradas severas. Mi historia se había convertido en su historia. El milagro no era solo mío, pertenecía a todo San Juan Mixtepec, y bajo ese manto de silencio respetuoso, comencé, lentamente, a aprender a ser madre de nuevo. El primer año de vida de Luz fue una danza, una melodía tocada a dos voces, una joven y una vieja. Fue la época más agotadora y al mismo tiempo la más revitalizante de mi vida. Las noches eran largas, interrumpidas cada 2 o 3 horas por el llanto hambriento de Luz. Me levantaba de la cama con los huesos doliéndome. La amamantaba en la mecedora bajo la luz de la luna, el silencio de la casa roto solo por sus sonidos de succión y por mi voz susurrando viejas canciones de cuna, las mismas que canté a mis otros hijos. Hubo momentos de desesperación, de un cansancio tan profundo que lloraba junto a ella, sintiéndome incapaz y demasiado vieja para aquello. Pero entonces, ella abría los ojos y me miraba, o me agarraba el dedo con su manita fuerte, y la fuerza volvía. El amor, descubrí, es una fuente inagotable de energía. Durante el día, la vida giraba en torno a ella. Aprendía a hacer todo con una sola mano, mientras la sostenía con la otra. Amasaba el queso con Luz durmiendo en un rebozo atado a mi cuerpo. Bordaba con ella en mi regazo, sus pequeños suspiros calentando mi pecho. Era mi sombra, mi compañera constante. Mi casa, antes tan silenciosa, ahora se llenaba de nuevos sonidos. El balbuceo de Luz, sus risas cuando le hacía muecas, el llanto cuando un diente comenzaba a salir. Las gallinas en el patio parecían cacarear a un ritmo diferente, e incluso el viento que pasaba por las rendijas de la ventana sonaba como parte de esa nueva música. Vi el mundo a través de sus ojos, la fascinación por el color de una flor, el asombro ante la sombra de un pájaro en el suelo, la alegría de poner los pies en la tierra por primera vez. Me obligó a desacelerar, a notar las pequeñas bellezas que mi rutina cansada me había hecho olvidar. Sus hitos eran mis celebraciones, la primera sonrisa, que iluminó su rostro y mi corazón, la primera vez que se dio la vuelta, una pequeña victoria de determinación. Cuando gateó por primera vez, persiguiendo un carrete de hilo de colores, reí con una alegría pura que no sentía desde hacía décadas. Inés y Sofía siguieron siendo mis pilares. Inés era la abuela que Luz no tenía, trayéndole pequeños regalos y contándole historias. Sofía era como una hermana mayor, ayudando con los baños y dándome un respiro cuando el agotamiento me vencía. Mi cuerpo se recuperó lentamente. El dolor del parto dio paso a un cansancio crónico, pero mis brazos se fortalecieron de tanto cargarla. Las arrugas de mi rostro parecían haberse profundizado, pero mis ojos, decía Inés, tenían un brillo nuevo. En ese primer año, no solo cuidé de un bebé, renací junto a ella. Cada desafío que superábamos juntas, una fiebre, una noche de cólicos, una caída, me hacía más fuerte, más segura. La melodía de nuestras vidas podía estar compuesta por notas altas de alegría y notas bajas de agotamiento, pero era una melodía armoniosa, perfecta en su simplicidad. Éramos nosotras dos contra el mundo, y no podría haber pedido una compañera de baile más perfecta. Luz tenía casi 2 años. Ya caminaba con pasos vacilantes pero decididos por todo el patio, con el pelo negro cortado en un flequillo recto sobre sus ojos grandes y curiosos. Era la luz del pueblo, una niña criada no solo por mí, sino por toda la comunidad. Todos la conocían, todos la mimaban. Un sábado por la mañana, estaba en la plaza del mercado, como siempre. Luz estaba sentada en una manta en el suelo, junto a mi puesto de quesos, jugando con unas piedrecitas lisas. El sol estaba cálido, y el mercado bullía con la actividad habitual. Estaba atendiendo a un cliente cuando sentí un par de ojos fijos en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Levanté la vista y lo vi.
Al otro lado de la plaza, Rogelio estaba apoyado en la pared de la iglesia, parcialmente oculto por la sombra. Parecía más viejo, más abatido que la última vez. Llevaba ropa gastada y tenía la barba sin hacer. No me miraba a mí, miraba a Luz. Su mirada era una mezcla compleja de curiosidad, tristeza y algo que solo podría describir como anhelo. La observaba jugar, cada movimiento, cada pequeña expresión. No había rabia en su rostro, ni la arrogancia de antes. Solo había la mirada de un hombre que ve algo que perdió, algo que nunca podrá tener. Mi primer instinto fue de protección. Quise coger a Luz en brazos, esconderla de esa mirada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero entonces me obligué a mantener la calma. No se acercó, solo observaba a distancia, como un fantasma. Luz, ajena a todo, rió a carcajadas al conseguir apilar 2 piedrecitas. El sonido de su risa flotó por la plaza. Vi a Rogelio dar un paso instintivo hacia adelante, como atraído por un imán, pero luego detenerse, como si chocara contra una pared invisible. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de la gente. En su mirada no vi amenaza, vi derrota, vi arrepentimiento. Podría haber sentido pena, pero no la sentí. Solo sentí una tranquila confirmación de la decisión que tomé. La puerta que le cerré había abierto el mundo para mí y para mi hija. No aparté la mirada. Sostuve la suya, sin rabia, sin miedo, solo con la calma de quien sabe que está en el lugar correcto. Después de un largo momento, asintió levemente, un gesto casi imperceptible de reconocimiento o rendición. Y luego, se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, desapareciendo. Supe, con una certeza absoluta, que no lo volvería a ver. Ese encuentro no fue una confrontación, fue un epílogo. El último fantasma de mi pasado finalmente se había disipado bajo el fuerte sol de la plaza. Me agaché y cogí a Luz en brazos. Me rodeó el cuello con sus bracitos y apoyó la cabeza en mi hombro. Olí su pelo, sintiendo el olor a sol y a infancia. El pasado estaba resuelto. Ahora solo existía el futuro, y estaba seguro en mis brazos. El tiempo, que en mi juventud parecía arrastrarse, en mi vejez se puso a correr. Parpadeé y pasaron 15 años. Hoy tengo 76 años. Mis pasos son más lentos, mi espalda me duele con más frecuencia, y mi pelo es completamente blanco. Pero mi corazón nunca ha sido tan joven. Luz tiene 15 años. Es una joven hermosa, con los mismos ojos oscuros y profundos que me miraron por primera vez en la sala de partos. Es alta y fuerte, con la energía y la curiosidad infinitas de la juventud. Es la mezcla perfecta de lo viejo y lo nuevo. Habla español con la jerga de los jóvenes, pero también habla mixteco con fluidez, la lengua que le enseñé para que nunca olvidara sus raíces. Corre por el mismo patio donde crié a mis primeros hijos, pero la casa ya no es silenciosa. Está llena de su música, de sus risas, de las animadas conversaciones sobre la escuela y los amigos. Me ayuda a hacer el queso, sus manos jóvenes y ágiles trabajando junto a las mías, arrugadas y lentas. Ha aprendido a bordar, pero sus diseños no son los míos. Crea patrones nuevos, vibrantes, llenos de imaginación. Nuestra relación es la roca sobre la que he construido esta segunda vida. Somos madre e hija, pero también somos las mejores amigas. Nos lo contamos todo. Ella me habla de sus sueños de ser médica, como el doctor Mateo, que se ha convertido en una especie de padrino lejano, llamando en todos sus cumpleaños. Yo le cuento historias del pasado, del pueblo como era antes, de mi propia juventud. Ella lo sabe todo. Sabe las circunstancias de su nacimiento, el juicio del pueblo, la historia con Rogelio. Nunca le he ocultado nada. Y lleva esa historia no como una carga, sino como una medalla de honor. Me llamaban la milagrosa en la escuela cuando era pequeña, me dijo una vez, riendo. Yo les decía, no, mi madre es la milagrosa, yo solo soy la prueba. La comunidad, que un día me condenó, ahora me venera de una forma extraña. Soy la matriarca, la guardiana de una historia que se ha convertido en leyenda. Las jóvenes que van a tener hijos vienen a pedirme la bendición. Miran a Luz con admiración. Nuestra historia cambió algo en Mixtepec. Les mostró que las reglas que creían inmutables podían, sí, romperse. A veces, por la noche, la observo dormir. Veo su rostro sereno, su respiración tranquila, y mi corazón se llena de una gratitud tan inmensa que duele. La niña que temí no poder criar, que temí no tener tiempo para ver crecer, está aquí. Una joven mujer, llena de vida, de promesas.
me dio más que la alegría de la maternidad tardía. Me dio un motivo para continuar. Me mantuvo activa, aprendiendo, viviendo. Sin ella, probablemente sería hoy una anciana amargada, sentada en el porche, esperando el final. Con ella, soy madre, maestra, confidente. Soy Elvira Ramírez, la mujer que a los 61 años descubrió que la vida aún no había terminado con ella. Hoy, sentada en mi mecedora en el porche, la misma desde la que he visto pasar tanta vida, observo el sol ponerse tras las montañas de la Mixteca. El cielo está pintado de tonos de naranja y púrpura, una obra de arte efímera. Luz está sentada en los escalones, leyendo un libro de biología, con los pies descalzos tocando la tierra caliente. De vez en cuando, levanta la vista y me sonríe, y en esa sonrisa veo mi legado. ¿Qué he aprendido en todos estos años? He aprendido que la vida no sigue un calendario. No hay una edad para empezar y una edad para dejar de soñar, de amar, de vivir. El cuerpo envejece, sí, pero el espíritu, la capacidad de empezar de nuevo, esa no tiene fecha de caducidad. He aprendido que los milagros existen, pero no llegan flotando en nubes de gloria. Llegan como un desafío, una prueba. Te obligan a romperte, a reconstruirte, a encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Mi milagro no fue solo quedarme embarazada a los 61 años. Fue el coraje que encontré para enfrentarme al mundo por mi hija. Fue la capacidad de cerrar una puerta al pasado y abrir una ventana a un futuro que yo misma construí. Veo las luces encenderse en las casas del pueblo. Pienso en la gente que vive allí. Muchos de los que me juzgaron ya se han ido. Los niños que me señalaban en la calle ahora son adultos con sus propios hijos. La historia continúa, se renueva, y mi historia, nuestra historia, se ha convertido en parte del tejido de esta comunidad. Un recuerdo de que lo extraordinario puede suceder en el lugar más común. Luz cierra el libro y se acerca, sentándose a mis pies, apoyando la cabeza en mi rodilla, un gesto que hace desde pequeña. Le acaricio el pelo, ahora largo y brillante. ¿En qué piensas, mamá?, pregunta, con su voz suave. Pienso en lo sorprendente que es la vida, respondo. En cómo, cuando crees que ya has escrito el último capítulo, te entrega una página en blanco y te dice, continúa. Ella sonríe. Nuestra historia es buena, ¿verdad? Es la mejor, digo, y mi voz se llena de una emoción que nunca envejece. Yo, Elvira Ramírez de Ortega, que me creía una tierra seca, descubrí que todavía había una semilla dentro de mí, y de esa semilla floreció la vida más hermosa que podría haber imaginado. Mi historia no es sobre el milagro de un nacimiento imposible, es sobre el milagro, mucho más común, pero no menos poderoso, de la resiliencia de una mujer. Es la prueba de que nunca es tarde para renacer de una misma. Al igual que mi historia, cada uno de nosotros tiene narrativas increíbles guardadas, llenas de giros y nuevos comienzos. Si esta jornada que compartí con ustedes tocó su corazón de alguna forma, si te hizo creer un poco más en el poder de las páginas en blanco que la vida nos ofrece, me haría inmensamente feliz si te suscribieras al canal para escuchar más historias como esta. Deja tu like si nos apoyaste a mí y a mi luz, y comenta abajo, ¿cuál fue el nuevo comienzo más inesperado de tu vida? Me encantaría leer sus historias. Gracias por escucharme.